Madre mía, amigos y amigas, lo que está pasando en Ucrania, porque la situación se complica muchísimo. Fijaros en esta noticia, dice, las conversaciones de paz sobre Ucrania no son fáciles, pero la OTAN apoya a Ucrania en medio de los escandalosos ataques rusos, dice Rute a Zelensky en Odessa. Hay que recordar, Patricia, que Estados Unidos ha condenado a Zelensky diciendo que él tiene la culpa de que los rusos les estén atacando, pero es que la OTAN diga que la culpa la tiene Rusia, aquí implica que la OTAN y Estados Unidos se van a separar. ¿Qué es lo que sabes de esto, amiga? Impresionante, John Helton. La divergencia entre la OTAN y Estados Unidos sobre Ucrania es un giro sorprendente en el tablero geopolítico. El apoyo firme de la OTAN a Zelensky, en contraste con la postura crítica de Estados Unidos, sugiere una fractura que podría redefinir alianzas y estrategias. Si la OTAN continúa respaldando a Ucrania de manera decidida mientras Estados Unidos adopta un enfoque más crítico, podríamos estar ante una reconfiguración de roles en el escenario global. Esto no solo complica el panorama para Ucrania, sino que también podría tener implicaciones profundas para la cohesión occidental. La situación en Ucrania se vuelve aún más compleja y el mundo observa con expectación cómo se desarrollan los acontecimientos. Entonces aquí estamos hablando de una polémica global en la que implicaría también ataques nucleares o incluso una potencial guerra atómica. Amiga, cuéntanos. Aterrador, John Helton, la posibilidad de una polémica global que implique ataques nucleares o una guerra atómica es una perspectiva que estremece. Las tensiones entre potencias con capacidades nucleares han alcanzado un punto crítico y cualquier chispa podría desatar un incendio incontrolable. La situación actual, con la OTAN y Estados Unidos aparentemente en caminos divergentes respecto a Ucrania, añade una capa extra de incertidumbre. En este escenario, la diplomacia y la contención son esenciales para evitar un desenlace catastrófico. El mundo se encuentra en un momento crítico, donde cada movimiento debe ser calculado con sumo cuidado para evitar una tragedia de proporciones inimaginables. Entonces, además, viendo que Donald Trump ya ha dicho que ha culpado a Zelensky, aquí vemos unas garantías que no son para nada normales. Pero fíjate, porque Donald Trump también ha hablado de Irán y ha dicho que Irán tendría que aceptar, dice, debe abandonar el concepto de armamento nuclear antes de que sea demasiado tarde. O sea que, digamos que los conflictos atómicos en el mundo cada vez van a peor. Cuéntanos un poco. Inquietante, John Helton. La declaración de Donald Trump sobre Irán añade otra capa de tensión a un panorama ya de por sí alarmante. La insistencia en que Irán debe renunciar a sus ambiciones nucleares subraya la preocupación global por la proliferación de armas de destrucción masiva. Con múltiples frentes de tensión, desde Ucrania hasta Oriente Medio, el riesgo de una escalada atómica se vuelve una amenaza palpable. Las potencias mundiales enfrentan el desafío de contener estas tensiones mientras buscan soluciones diplomáticas. En este contexto, la prudencia y el diálogo se convierten en herramientas cruciales para evitar un conflicto que podría tener consecuencias devastadoras para toda la humanidad. Bueno, pues aquí vemos que Irán, por cierto, ¿qué es lo que ha dicho? Porque ha dicho que ellos quieren continuar con las bombas atómicas, que no van a ceder, pero cuidado con los houthis, porque los houthis también parece que tienen unidad con los chinos y que los chinos parece que están trayendo misiles a Yemen. ¿Qué sabes de esto, amiga? Porque eso podría generar una gran guerra atómica en el Mar Negro, en el Mar Rojo, ¿verdad? Alucinante, John Helton. La situación con Irán y los hutíes en Yemen añade un componente explosivo a un panorama ya tenso. La posible colaboración entre los hutíes y China con el suministro de misiles podría desestabilizar aún más la región del Mar Rojo, una zona ya de por sí volátil. Si Irán persiste en su búsqueda de armas nucleares y se fortalece la alianza con China, el riesgo de un conflicto de gran escala en la región crece exponencialmente. La presencia de misiles chinos en Yemen podría alterar el equilibrio de poder en el Medio Oriente, lo que a su vez podría tener repercusiones globales. Es un momento crítico donde los esfuerzos diplomáticos son más necesarios que nunca para evitar que la situación se salga de control.
Está clarísimo, pero también teniendo en cuenta que los iraníes están hablando con los yemeníes para continuar atacando a barcos en el Mar Rojo de Estados Unidos. Cuéntanos exactamente cómo empieza todo este conflicto ahora en 2025 y cómo eso se puede relacionar con Ucrania, amiga. Apocalíptico, John Helton, la escalada de tensiones en el Mar Rojo, con Irán y los hutíes apuntando a barcos estadounidenses, añade una dimensión crítica al ya complejo conflicto global. Este enfrentamiento naval, que comenzó en 2025, se conecta con la crisis en Ucrania al tensar aún más las relaciones internacionales, mientras Estados Unidos se ve desafiado en múltiples frentes, desde Europa del Este hasta el Medio Oriente. Las alianzas se reconfiguran y los conflictos se entrelazan. La cooperación entre Irán y los hutíes, contravencadores, con el respaldo de China, representa un desafío directo a la influencia estadounidense en la región. La interconexión de estos conflictos aumenta el riesgo de una escalada global, haciendo que la diplomacia y la contención crea exactamente que nunca para evitar un conflicto de proporciones catastróficas. Bueno, pues en ese aspecto estamos viendo que los iraníes no van a ceder ni un ápice su proyecto atómico nuclear, aunque Donald Trump se lo haya confirmado. Si no hacen caso, aquí vemos que Israel también puede aceptar ese conflicto, pero sobre todo los chinos tienen muchos intereses, ¿verdad? Puestos en Irán también, ¿pueden llevar ejércitos allí para atacar a Israel, como dicen? Alarmante, John Helton, la negativa de Irán a ceder en su proyecto nuclear y la posibilidad de que China intervenga complican aún más el tablero geopolítico. China, con intereses estratégicos en Irán, podría considerar una intervención militar si la situación se intensifica. Esto no solo elevaría el conflicto a una escala regional, sino que podría desencadenar una reacción en cadena, involucrando a potencias como Israel y Estados Unidos. La región del Medio Oriente se convertiría en un polvorín con consecuencias imprevisibles. La diplomacia internacional se enfrenta al desafío monumental de evitar que estas tensiones desemboquen en una catástrofe global. La prudencia y el diálogo son más cruciales que nunca en este delicado equilibrio de poder. Esperemos que puedan hablar, pero como sabes, parece que cada vez los líderes políticos y nucleares hablan menos entre ellos y esto es normal que implique que la gente tenga miedo de que todo esto acabe siendo un polvorín brutal. La verdad, amiga, hay miedo en el ambiente, es evidente que la gente también tiene miedo de ver qué es lo que va a pasar. Pero bueno, sobre todo, no os olvidéis suscribiros al canal y nos vemos como siempre en el próximo capítulo. Hasta luego, amigos.